Acá tengo algunas imágenes para compartir y antes que nada agradecer a todas las personas valientes que se animaron a compartir sus cuadros sonoros para que podamos hacer esta clase. Así que bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a empezar a trabajar en unos minutos cuando se terminen de conectar. Y estoy acá mirando. Hola Pamela, ¿cómo estás? Estoy mirando cómo está saliendo y poniendo un enlace de los cuadros sonoros. Hola Yamila, acá estoy copiando un enlace con más cuadros. Copiar con los ejemplos que teníamos. Vieron que uno siempre prepara y nunca prepara lo suficiente. Les va a pasar toda la vida. Así que aprendan a convivir con esa sensación. Camila, Thais, ¿cómo están? Aprendan a trabajar con esa sensación de que siempre falta algo, porque esa sensación es la que lleva a los docentes a estar buscando la mejor manera de enseñar. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Esto queda grabado, así que para los que están llegando un poquito más tarde, un poquito antes, los que tienen que hacer algo o los que ya lo hicieron, quédense tranquilas. Estefanía, ¿cómo les fue el otro día con la práctica? Eso me da curiosidad. Hola Jimena, ¿cómo están? Vamos a hablar de, ya somos 10. No, somos 9. Vamos a hablar de 5 ejes importantes para hacer los cuadros sonoros. Julieta, ¿cómo estás? Así que, Estefanía, nos fue súper bien. Después te mando fotos. Sí, bien. Bueno, me alegra mucho que les haya ido muy bien porque el objetivo final de todas las materias que tenemos en el profesorado es que a ustedes les vaya bien en las prácticas, que les vaya tan bien que cada día quieran preparar nuevas cosas y que lo hagan con la alegría y la responsabilidad que lo vienen haciendo. Hola Zulma, hola Agustina, estoy muy contenta de todos los trabajos que están haciendo y por supuesto aclarando que todas las correcciones que vayamos a hacer o que vayamos a mostrar acá son siempre para mejorar, pero que todo lo que me vienen mandando está muy bien realizado, así que eso me llena de felicidad porque sé que cada día se están formando mejor para ser mejores docentes. Y como ustedes saben, esta es una profesión que yo adoro y que me encanta que ustedes tengan buenas experiencias para que puedan sentir exactamente lo mismo que siento yo cuando me reúno con mis estudiantes. Así que estoy pasando acá, me estoy abriendo la computadora para ver un poquito más grande lo que escriben por las dudas, para no confundirme, y empezar a desarrollar la idea de estos ejes de los cuadros sonoros. Y bueno, lo primero que les tengo que decir, que es una obviedad, pero que a veces la gente se olvida, es que los cuadros sonoros son una actividad interdisciplinaria, básicamente entre dos lenguajes artísticos. El lenguaje plástico, por eso la palabra cuadro, que define, uno dice cuadro, pintura. Es un cuadro, es más, uno dice cuadro, es una figura cuadrada. Hola Noelia, qué bueno que te conectaste, acá estamos todos, y Verónica también, bárbaro. Entonces, la idea de cuadro sonoro remite a dos formas de arte. Una es la educación visual, otra es la educación musical, ¿sí? Porque combina lo que vemos con una forma muy tradicional, que es el cuadro, con lo que escuchamos. Entonces es un ejercicio complejo. A ustedes les habrá pasado que dijeron, bueno, esto no es tan complicado, y cuando se pusieron a trabajar tampoco era tan fácil.
Y por eso es muy interesante que lo puedan llevar a la escuela primaria, para desarrollar toda esta complejidad con los niños que están aprendiendo a leer, escribir, a multiplicar, a convivir también y a aceptar y a expresarse. Entonces voy a buscar acá algunos ejemplos de trabajos que me parece que son interesantes y que están en proceso. Entonces, voy a mostrar algo inacabado, por decirlo así, a un inicio. Y bienvenidos a todos los estudiantes acá y las personas que... Freyer, que no te conocía, que estás acá también compartiendo este video. Primer punto que tenemos que trabajar: relación figura-fondo y soporte. Bien, para hacer un cuadro sonoro necesitamos un soporte un poco más duro que una hoja, un poco más rígido. En este caso, lo que ustedes están viendo atrás mío, que lo consiguieron, es madera terciada. Pero también podemos usar otro soporte que tenemos acá: cartón corrugado, forrado, forrado y pintado. Acá tenemos otro cartón corrugado que también sirve. Y acá tenemos una imagen, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de esta imagen? La ven como figura. ¿Qué es lo que tenemos? Para los que no son argentinos, así saben. Los que somos argentinos, acá dicen puede ser cartón, por supuesto. Pero básicamente, y acá les muestro una caja que yo tengo, que encontré en la calle. A ver, desaparecí yo. Aparece y desaparece la caja. Voy a sacar esto. Esto es magia. Voy a sacar, tengo que sacar el fondo para que aparezca la caja. ¡Trin! Miren esta caja. Suena. Esta caja tiene una excelente resonancia, ¿sí? Digo, para los que todavía no hicieron el cuadro sonoro, una caja de este tipo viene genial. Es una caja de una computadora. Con esta podrían hacer dos. Y miren qué belleza me encontré. Y suena de diferentes maneras. Hay que conocerla para hacerla sonar. Bien. Así que, primer punto. Acá Violeta se está conectando. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Primer punto, tener un soporte, ¿sí? Ahora, tenemos el soporte. Podemos tener, que sería el eje 1, soporte. ¿Queda duda sobre el soporte? No puede ser una hoja. Si bien la hoja suena, la hoja no puede convertirse en un cuadro, ¿sí? Le falta. La tienen, en todo caso pueden pegar hojas dentro de la experiencia, pero la hoja no va a ser un cuadro. Entonces, el soporte no puede ser un cuadro. Tiene que ser cartón, fibro fácil, aglomerado, madera terciada, como en este caso que encontraron y se la hicieron cortar, ¿sí? Puede ser telgopor también, alguien me dijo, yo encontré telgopor, perfecto, ¿sí? Y por supuesto, puede ser algún tipo de acrílico, obviamente no lo tienen que ir a comprar, pero si lo encuentran y le pueden pegar los objetos, también puede servir. Obviamente ningún soporte que sea tóxico, ¿sí? Entonces, soporte y materiales para trabajar. Primer eje. Los materiales, vamos a decir que básicamente son materiales reutilizados, que lo hacemos por dos motivos. Uno tiene que ver con la economía, otro tiene que ver con
cuidar el ambiente. Los dos son sumamente importantes. Entonces solamente compramos aquello que realmente uno dice, bueno, para esta imagen quiero tal elemento de tal color, ¿sí? Y para pegar, siempre lo que les recomiendo es cola de carpintero, que es la opción número 1, pegamentos escolares de buena calidad, ¿sí? No sirven los pegamentos en barra porque son muy livianos, tampoco sirven las cintas porque se despegan las cosas. Acá dice, parecen pisos que se pegan, sí. Bien, entonces, importante el soporte, que lo podemos encontrar, ¿sí? Vamos atentos a buscarlo. El pegamento en la mayoría de los casos o lo tenemos en casa o lo tenemos que comprar. Eso es en general lo que tenemos que comprar. Que también lo pueden comprar en un grupo, un tamaño más grande y compartirlo. Después tenemos que decidir la idea, ¿sí? La idea nos lleva a una pregunta: ¿figurativa o abstracto? ¿Sí? Puede ser de las dos, pueden trabajar las dos opciones. Y ahora les voy a volver a mostrar ejemplos. Este es figurativo y está en proceso, ¿sí? Es, digamos, un barrio, una casa. Fíjense que el techo suena, las estrellas pueden sonar, el cielo, no sé si es de cartulina pintada, pero también podría ser de papel de lija, y cuando lo raspamos tendría otro sonido, ¿sí? ¿Qué más puede sonar en este barrio? La puerta tiene 2 botones, ¿sí? La ventana todavía la podemos trabajar un poco más, y la pared que tiene, ahí estoy, que tiene ladrillos. Esos ladrillos podrían ser de algún otro material u otra textura que le podríamos agregar. Y por supuesto acá me dice Verónica, papel corrugado. Perfecto. Bien, ahora en este caso sería una escena figurativa. Estamos viendo un fragmento y empezamos a ver, dice poner un árbol con hojas, por supuesto. El rugoso, ¿no? del árbol es muy interesante para generar textura visual y sonidos. Y acá Noelia lo dice, para el sonido, ella lo escribió y yo lo fui diciendo. Muy bien. Y tenemos que un tema, empezamos a mirar, ¿sí? En general, los que estamos en Argentina, en México, en Chile, todos los que escribimos con el mismo alfabeto, empezamos a mirar de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Eso nos va a dar nuestra composición. O sea que en esta composición tenemos que saber que en general vamos a empezar a mirar de arriba para abajo y el cuadro nos tiene que invitar a seguirlo mirando. De alguna manera tenemos que hacer una especie de recorrido circular que nos invite a ver los detalles del cuadro, pero a seguir mirándolos, que no los haga salir. Por ejemplo, cuando vemos los carteles de salidas de emergencia, siempre tienen una flecha que nos dicen vaya para allá o vaya para allá, porque la intención es que uno se vaya, ¿sí? Entonces tiene que ser claro, la flecha nos hace salir y nos invita a salir. En cambio, cuando hacemos un cuadro, nos tiene que invitar a recorrerlo. Entonces va de punta a punta, baja y vuelve y nos hace entrar y nos hace pasar por los diferentes lugares del cuadro. Y nos saluda a Romina, que está llegando, y también le damos el saludo. Entonces ahora voy a decir, ¿y qué pasa si estamos tenemos una pintura abstracta?
Y acá vemos el fragmento de un trabajo abstracto, ¿sí? Que tiene un diseño que une lo circular y lo cuadrangular. Y fíjense esto, tiene, me acerco, ahí con mi mano, tiene piezas que se pueden golpear o percutir, tiene el plástico que es tan divertido tocar, que envuelve, y me corro así no tapo el dibujo, tiene el plástico que viene en los envoltorios, que si uno lo va apretando, y ahí voy acercándome, uno va apretando 1, 2, 3, 4, va haciendo sonidos, ese maravilloso y divertido sonido de que estas burbujitas de aire que tienen se van rompiendo. Obviamente esa parte del cuadro sonoro va a ser efímero, porque cuando terminan de apretarlas, se termina ese sonido y tendrían que reemplazar ese sonido. Bien, acá llegó Pamela. Disculpen que yo no sabía que estaban en la otra materia y quería juntar todas las experiencias porque son muy, pero muy interesantes. Pero quedó todo grabado. Así que aquí estamos. Pamela, ahora todavía no hablé de tu trabajo, lo voy a mostrar en un ratito. Bien, y también esta imagen tiene unos metales, ¿sí? Que son como cornetitas, que son clavos o tachuelas, no lo sé, porque como vi la foto tengo alguna duda, ¿sí? Que tendría un sonido metálico. Entonces, tenemos por un lado las tapitas, por otro lado, y tenemos piedras también, y acá me aclaran que son clavos. Esta composición tiene mucha riqueza sonora, porque tiene muchos materiales, juega con lo circular y juega con el cuadrado, y alguien diría juega con la cuadratura del círculo, pero yo puse acá un fragmento. Si vemos el trabajo en su totalidad, todavía le falta composición. Y por eso digo, bueno, todas estas correcciones son a favor del trabajo, no se me vayan a ofender, por favor, porque estoy muy contenta con todas las selecciones que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que falta a este trabajo? En la imagen que me enviaron, es más grande, es un rectángulo, ¿sí? Y tiene varios espacios que están amarillos y que tienen una forma rectangular al costado, pero ¿qué es lo que le falta lograr? Le falta lograr mayor circulación en la imagen. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo interés en esta cuadratura del círculo, ¿no? En esta imagen radial que desarrolla y que desarrolla muy bien, pero todavía le falta que la vista circule por los otros espacios de la superficie, ¿sí? Ese es el desafío de este estudiante con este trabajo. Llevar esta forma que es tan interesante, que casi es la figura única, ¿sí? Llevarla a que otras formas similares circulen, ¿sí? Por el cuadro. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, yo ahora no les estoy mostrando la parte que está vacía, pero tiene varias partes que se perciben como vacías. Y bueno, una de las opciones es, y ahí empezamos a jugar con la relación figura-fondo, ¿sí? Acá se ve como la estrella, la figura y tal vez el papel, este plástico como fondo. Pero cuando ampliamos el espacio, el fondo es el color amarillo, que es bastante extenso, y esto se ve como una figura central. ¿Y qué pasa? Le falta vinculación con el fondo. Es como que hay una figura y un fondo liso. Bueno,
¿Cómo podemos articular esto? ¿Cómo podemos darle dinamismo a esta imagen? De alguna manera uno le puede decir ecos, haciendo formas similares en otras zonas del cuadro, que no sea una sola forma que concentra todo el interés, porque en el mundo del arte eso se le llama como una figura pregnante, ¿sí? O sea, una figura que concentra demasiado interés y ¿qué pasa? La vista siempre va ahí. Entonces uno se queda mirando, mirando, mirando eso y no recorre el cuadro. Entonces, ¿qué le podemos decir a la persona que está haciendo esta obra? ¿Qué le podría agregar para que la vista nuestra recorra más lugares? A ver qué me dicen. Poner algunas otras tapitas, por supuesto. Jugar con otras formas, ¿sí? Acá me dicen, bueno, Sandra, que es una amiga del canal, ¿cómo estás? Bienvenida a esta clase. Jugar con colgantes, jugar con hilos, jugar con lanas, jugar con cascabeles, variar, jugar con más cuadrados, ¿sí? Más chicos, más grandes, ¿sí? En los ángulos, para que genere entonces un ritmo visual dentro de la imagen y eso nos haga percibir que la composición es interesante y nos invita a recorrer. En este momento la composición está demasiado centralizada en esta imagen que está muy, muy bien realizada. Entonces tenemos que decir algo de esta imagen que está muy bien realizada tiene que estar en otras partes del cuadro. ¿Para qué? Para mejorar la composición. Voy a cambiar de ejemplo. Voy a ir acá y voy a mostrar otro trabajo en proceso. De nuevo, estos son materiales de una fábrica que no se usan, que ayer me explicaron de qué se trataba y son mosaicos cortados. Esto para la escuela no lo podríamos usar. Para la escuela tendríamos que usar, para la escuela primaria, en lugar de mosaico, en vez de mosaico, ¿no? de azulejos cortados, tendríamos que usar, por ejemplo, goma eva, cartulina, cartón. Pero como este es un trabajo de los profesorados, perfectamente estamos usando mosaico. Entonces, fíjense de nuevo, una figura muy interesante, muy central, que irradia, pero ¿qué necesita? Necesita tener una vinculación con el fondo para que no sea lo único en la imagen. Este es un fragmento del inicio del trabajo. Después le fue poniendo otras cosas y la fue haciendo crecer. Entonces, esto es muy importante. Uno, cuando tiene una idea que es demasiado atractiva, tiene que decir, momento, tiene que crecer con otra idea atractiva en otra parte del cuadro. Y acá me dice, perfecto, estoy agregando más cosas. Genial. Bien, porque el trabajo estaba muy bien, pero era esto, ¿no? Lo que teníamos que trabajar, ¿no? La composición. De nuevo, acá vamos a otro trabajo y sus materiales. Voy a mostrar primero los materiales. Había un juego también con formas circulares y fíjense que lo circular es muy, muy interesante como aporta ritmos, ¿no? Y como en la vida cotidiana tenemos muchos objetos circulares. Eran vasitos, tapitas, ahí se puede ver la plasticola de color. Acá en el medio se puede ver que hay, es una especie de, no son hojas, son una especie de no sé si decirles frutos, me tienen que corregir ustedes, que caen de las plantas, que caen de los árboles. Ustedes me dirán un poco mejor qué es. Y bueno, con esos materiales sobre papel corrugado trabajo. En principio eran casi todas iguales,
si las ponía en línea iba a ser un armado geométrico, pero fue buscando formas para darle vida a la composición. Son tapitas de productos lácteos, muchos. Fíjense, una tapita adentro de otra tapita, ¿sí? Y entonces genera diferentes ritmos visuales. Cada vez que se pasa una lapicera, puede ser una lapicera, ahí muestro, ¿sí? Puede ser una aguja de tejer, puede ser una misma varilla de la naturaleza, cambia el sonido. Otra forma de generar sonidos en este cuadro. Acá me dicen, lo voy a hacer parecido. Bueno, y fíjense, en educación artística es en la única disciplina donde ustedes a los chicos le pueden decir, párense, miren lo que están haciendo los compañeros, porque capaz que están haciendo algo interesante y aprendemos de lo que hace el otro, ¿sí? Y no es copiarse, es aprender juntos. En este caso, en este cuadro, que después le hizo el soporte, ¿qué trabajó también? Circular y de la vida cotidiana, con una lata. Y esa lata le pegó esas bolitas y también sonaba. Así que sumamente interesante y bueno, de nuevo, eligió que el fondo fuera el color del cartón corrugado. Pero no es lo que quedó abajo, sino dijo, quiero que se note que es cartón. Y para que se note que es cartón, bueno, se tenía que ver el corrugado. Voy a mostrar otro trabajo de Pamela, que acá llegó súper interesante. Pero a Pamela le tengo que hacer una observación. También se nota que es cartón, también está muy hecho, pero está un poco parecido a las cajas de sensaciones, porque está todo armado adentro de la caja. Entonces, yo le voy a dar una sugerencia, espero que le resulte interesante. Una opción que puede hacer es, para que suene mejor, dar vuelta, ¿sí? Ella lo armó adentro. Bueno, en realidad los cuadros tienen un marco y lo tendría que haber armado, o a mí me parece, ella puede decidir no cambiar dónde está. Para mí hubiese sido mejor, ella, hagamos de cuenta de que lo armó y voy a salir para mostrar esto. Vuelvo a pantalla sola. Ella lo armó adentro y yo le sugiero, pero ella decide porque la obra está y está muy bien hecha. Cortarle los bordes y darlo vuelta y entonces que quede esto, ¿sí?, atrás, que le da la sensación de cuadro y que también sirve para poder colgarlo mejor. Ella decidirá si lo quiere, como hay cuadros que se le llaman cajas, que también están muy de moda, que esté adentro, pero a mí me parecía que hacerlo adentro era parecido a las cajas de sensaciones que ya hicimos hace unos meses. Entonces, para que sea más cuadro, mi sugerencia era no, hacelo del otro lado. ¿Cómo lo haces? Porque ella ya lo tiene adentro. Entonces dije, es verdad, así se va a escuchar mejor los sonidos. Claro. Entonces, cortás, das vuelta y listo. Y te queda, ¿sí?, como caja de resonancia. Más sonido. Gracias, acá me están agradeciendo la observación. Yo les agradezco a ustedes toda la paciencia que me tienen con las explicaciones, que a veces soy voltera. Me dijeron algunos, no sé, veremos. Bien, entonces, hablamos de la relación figura-fondo, ¿sí? De nuevo, otra composición con círculos. Acá está por la mitad, no la terminaron, pero es una manera muy linda de hacer sonidos. Fíjense que acá usó un alambre,
pero podría ser perfectamente un ganchito mariposa, ¿sí? Y podría ponerle más, y acá no lo vemos, pero le iba a colgar, lo tiene aparte, tapitas, porque esto fue todo del trabajo en proceso, ¿no? De ayer. Tapitas, y cuando esto gira, suena. Así que es muy interesante la forma de la composición, ¿no? Que va teniendo círculos más chicos, ¿sí? Adentro de ese cuadro, que también le tiene que hacer el soporte para que lo aguante, porque si no esto dura 2 días, ¿sí? Si no tiene el soporte fuerte. Y la forma de generar el sonido puede ser con un percutor, pero también uno apoya el dedo y lo hace girar y hace diferentes sonidos. Muy interesante la forma de unir elementos de la pintura con elementos de la música, ¿no? Del sonido. Y en este sentido, yo acá les tengo para mostrar, por si no estaban inspirados, otras cosas que se pueden agregar y que suenan como, en este caso, una panera, ¿sí? Y entonces ustedes pueden poner fragmentos de mimbre, nuestras famosas galletitas o comida chatarra que puede estar metida adentro, ¿sí? Nuestros paquetes, como hizo Pamela, que para mí puso un paquete de una galletita en un costado y que tiene un montón de sonidos, ¿sí? Así que fíjense, de la vida cotidiana, envoltorios de galletitas, también todo esto, sí, fíjense, lo ponen hecho un bollo, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿pero cómo lo pego? Bueno, lo pueden atar, ¿sí? Y hacen, en vez de hacer pompones, ¿sí? Esto cuelga y también puede ser parte del recorrido sonoro, ¿sí? Lo pueden, lo atan con un hilo, lo pegan, lo pueden pegar, lo pueden coser, lo pueden dejar colgando, y es otra parte que genera mucho interés visual y sonoro y dinámico, ¿no? Entonces estamos con los ejes. A ver, estoy acá. Esperen que se me había escapado. Bien, ¿qué más les quería mostrar que hacía sonido y que podían usar? Ustedes me dirán, pero yo no tengo esto, ¿sí? Ya sé que no todos tenemos esto, pero fíjense, tienen otras cosas, ¿sí? Ralladores. Bueno, lo que vamos encontrando. En este caso tengo este otro, que esto está roto, ¿eh? Estaba roto, pero ustedes saben que guardo cosas rotas. Y es distinto. Y si acá le meto de nuevo, ¿qué hago? Un juego de formas, ¿sí? Rectángulo más grande, rectángulo más chico, cuadrado, composición, ¿sí? Entonces, y acá, por ejemplo, le meto Fíjense que no es cuestión de salir a comprar, sino de, como hicieron las personas que ya compartieron sus trabajos, inventar con lo que hay, empezar a explorar lo que hay, siempre con esta pregunta, que no sea tóxico, que no lastime y que se pueda pegar. Porque todo depende cómo lo trabajemos, va a sonar. Si tienen dudas, ahí está. Bueno, esto es una forma de arte objetual, porque es un objeto, eso lo quiero aclarar. Es una forma de arte nueva, no es una forma de arte tradicional el cuadro sonoro. Lo quería aclarar y ahora por las dudas, para no equivocarme,
las formas de generar los sonidos, acá las tengo, las tengo anotadas, pero básicamente es a través de los percutores, que serían esto, puede ser una lapicera, un lápiz, una aguja. Percutores recomiendo ponerlos atados porque si no uno se olvida y se lo va llevando de un cuadro a otro cuando los vamos usando. Así que el percutor estaría bueno que lo tengan atado. Pueden tener 2 o 3 percutores por cada obra, ¿sí? Porque va a impactar en el sonido que se genere, pero también, y acá tenía, se pueden golpear, ¿sí? Y acá esperen que tengo globos, que esto no lo vimos en la clase y se los quería decir porque me olvidé de decírselos. Y ustedes me van a decir, ¿pero el globo? Sí, el globo también suena, y si se esmeran y lo ponen en una forma circular, por ejemplo en una tapita, ¿sí? Se puede pellizcar. Entonces digo, los sonidos se pueden hacer percutiendo, golpeando, raspando, pero también rajuñando, pulsando. Y ustedes me dirán, ¿qué voy a pulsar? Y yo les digo, ayer lo hablamos, ¿sí? Gomitas, ayer vimos que hay otras gomitas, las del pelo, que son más chiquitas, pero las gomitas, acá suena, está en el aire, pero las gomitas suenan distinto cuando están unidas. Pueden poner 2 tachuelas, si tienen madera o si tienen cartón, y de gomitas de diferentes tamaños hacen diferentes sonidos, así que también es muy interesante. Así que se pueden pulsar, los sonidos se pueden pellizcar, ¿sí? O también podemos acariciar, ¿sí? Y vamos a hacer sonidos. Incluso vamos a hacer sonidos que pueden ser muy fuertes o muy suaves. Por ejemplo, si tuviéramos papel de lija. Bien, entonces estas también se pueden sacudir, ¿sí? Cajas con cosas adentro que las sacudimos, que las podemos ir colgando. Bueno, soplar, si tuviéramos tubos. Agitar, bueno, son otras formas de acción para tener en cuenta. Bien, entonces, hablamos de la relación figura-fondo, hablamos de la forma de hacerlo sonar, materiales y soportes, la composición. Voy a mostrar un par de ejemplos más que me parecen sumamente interesantes y por supuesto si tienen preguntas ya las pueden hacer. Acá, bueno, me quedó un fragmento. Este es uno de los trabajos que hizo una compañera y justo parece que fuera un trabajo de puntos y es un trabajo de tapitas. Y uno diría a primera vista, ah, bueno, pero solo hay sonidos de tapitas. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque fíjense que hay tapas grandes, tapas chicas, ¿sí? Y cada tamaño de tapa hace un sonido distinto. Una tapa arriba de otra tapa, otro sonido. Hay cables, otro sonido. Y se complementa con diferentes percutores. Este trabajo tiene del lado de atrás la estructura que yo les había enseñado a hacer, entonces garantiza que tenga un sonido interesante. Así que es un muy buen trabajo. ¿Qué más? ¿Qué dudas tienen? ¿Van entendiendo lo que estamos hablando? ¿Estuvieron avanzando? ¿Cómo sienten este trabajo? ¿Les complica? ¿Mucho? ¿Poquito? A ver, ¿qué me pueden decir? Acá estoy revisando lo que tenía para decirles, para que no se me pasen los temas. Esto lo pueden ver tamaño natural en la foto, que a mí me quedó fragmentado por el espacio,
lo pueden ver muy bien en la comunidad del canal, donde hay otros trabajos muy interesantes. Ahí está. ¿Qué más? A ver, ¿qué leo? Estamos... hay para usar muchos elementos, por supuesto. Estamos rodeados de elementos que podemos convertir en herramientas artísticas. Simplemente tenemos que aprender a ver como ustedes vienen haciendo durante todo este año y el año pasado también lo empezaron a hacer. Y por eso ustedes tienen que enseñar a los chicos a que puedan ver. ¿Sí? ¿Qué más? Me quedó por algún motivo, a ver si la puedo. Este es un trabajo de otros años, pero ustedes trabajaron muchísimo. Un trabajo en proceso también de otros años. Y quería subir. A ver. Bueno, siempre hago algún lío con subir las imágenes para mostrar. Había otro más que era muy lindo, una lluvia, y no lo puedo mostrar por un error mío técnico al subirlo. Bueno, acá muestro de lo último, fíjense cómo se pueden pintar las tapitas también para que tengan otro color. Y en este caso, este todavía no está terminado, pero ven ese hilito. Bueno, ese hilito tiene piecitas, no sé si decirles canutillo, perlitas, y bueno, y después le fue poniendo como si fuera un viento de colores, y esta flor que también llamaba mucho la atención al principio, se desarmó y empezó a convertirse en parte de un trabajo mucho más relacionado la figura con el fondo. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. La verdad, todos los trabajos que enviaron, maravillosos, llenos de creatividad, llenos de búsqueda. Las y los invito a que sigan terminando el trabajo. A quienes están viendo esta clase y no están cursando la materia, también invitados a jugar y explorar los sonidos en la vida cotidiana. Y bueno, en nuestro próximo encuentro vamos a ver cómo le sacamos más provecho vinculando esta actividad con las áreas de enseñanza. Un beso muy muy grande para todos. Recuerden seguir el canal si les interesa, apretar la campanita para no perderse el próximo video. Acá leo, yo tengo tapitas, cajas de CD plástico, veo que puedo sumar muchas cosas más, absolutamente. Todas las dudas, saben que seguimos en contacto. ¿Entendieron? Es la pregunta, ¿entendieron? ¿Les queda algo pendiente? Bueno, veo que van entendiendo. Muchas gracias. Bueno, ahí muchas gracias. Les pongo yo. Muchas gracias. Les pongo yo a todos los que estuvieron en este video. Veo que se conectaron desde un montón de lugares. La verdad que estoy sorprendida. Gracias por venir a esta clase virtual que tenemos con estudiantes que son súper trabajadores. Y bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Bueno, nos vemos en la próxima. Y pongan like, así se difunden nuestras clases y mucha gente, muchos docentes se animan a hacer actividades creativas en sus clases.